tal, chicos? ¿Cómo están? Buen día. Bien, hoy día vamos a continuar con la secuencia de clases virtuales y por supuesto hoy tenemos una clase de literatura. Ya hemos tocado temas de lenguaje y hoy nos va a tocar temas de literatura, en especial para la educación secundaria. Quienes están de repente dudosos en cuanto a las clases que vamos a ver el día de hoy, es acerca de las especies literarias, los géneros literarios, y vamos a dar datos precisos para que no te puedas confundir. Bien, vamos a empezar con la clase el día de hoy sabiendo que el tema, ya tú sabes, es los géneros literarios. ¿A qué se refiere o a qué decimos cuando nos mencionan géneros literarios? Son preguntas de admisión muy comunes. A veces confundimos los géneros con las especies. Vamos a ir especificando cada uno de ellos para evitar también la confusión. Dice que los géneros literarios son categorías, o sea, la amplia gama de obras literarias a lo largo de toda nuestra historia, tenemos que irlos clasificando, ¿no es cierto?, por grupos. Cada uno de esos grupos es un género literario. Aquí te lo he separado. Ya tenemos el género épico, el género lírico, el género dramático y el género narrativo, que es el más común, el más conocido. Y vamos a ir viendo ahí poco a poco, ¿ya? Repetimos, los géneros literarios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es como que cuando tenemos un montón de cosas, vamos a suponer abarrotes, ¿no es cierto? Vamos a suponer abarrotes. Hay que ir separando el arroz, el azúcar, ¿no es cierto? De repente los artículos de limpieza, etc. Es de la misma forma. Hay que hacer con las obras literarias, hay que clasificarlas. Para eso existen los géneros literarios, mayormente es eso. Género simplemente es clasificar las obras literarias de acuerdo a sus características, porque cada obra literaria tiene una característica en especial. Vamos a empezar. Empezamos con el género épico. ¿Por qué empezamos por el género épico? Porque es una de las más antiguas, se remonta a la edad antigua, ¿ya? Allá por Grecia, en los años antes de Cristo. El género épico dice que trata de ver o trata de enfocarse al mundo objetivo, al mundo real, al mundo exterior, ¿ya? ¿Y qué es lo que narra? Hechos de importancia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hacía en ese entonces? ¿Qué hacían los juglares en esa época? Ojo, todavía no se inventaba la escritura. Así que la literatura era simplemente oral. Se transmitía en los grandes escenarios y se narraban las hazañas de los héroes en aquella época, ¿no? Entonces por eso empezamos con el género épico, ¿ya? El género épico también tiene sus clases, sus tipos, ¿ya? Y eso es lo que hemos clasificado acá. A eso se le llama especies. Ojo, no te confundas. Género literario es todo el conjunto, todo el conjunto. De ese todo, que es la literatura, de las obras literarias, vamos a clasificarlos en épico, lírico, dramático y narrativo. Pero a su vez, el género épico también se subdivide, ¿no es cierto?, de acuerdo a las características de cada uno de ellos. A eso se le denomina especie. No confundas género con especie. Género es más amplio, especie y es más detallado. Ok. Dentro de las especies del género épico tenemos la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Ya te voy a dar la diferencia entre epopeya y poema épico, que son muy parecidas, son muy similares. ¿Qué dice que es una epopeya? Es una especie en la que se narra hazañas de las grandes guerras, de los grandes héroes que existían en la antigüedad. Repito, en ese entonces no existía escritura, por lo tanto el juglar o el poeta o el vate de aquella época lo que hacía era narrarlo ante un público, un escenario, un auditorio, ¿ya? ¿Qué ejemplo tenemos allí? ¿Te acuerdas de la Ilíada? ¿Te acuerdas de la Odisea? Claro, ¿verdad? ¿Quién era el héroe de la Ilíada? ¿Quién era el héroe de la Ilíada? ¿Te acuerdas? Lo hemos visto, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? A quien lo mataron por el talón. ¿Te acuerdas? Ya te acordaste, ¿verdad? La Odisea, ¿te acuerdas de la Odisea? También tuvo un protagonista, ¿verdad? ¿No es cierto? Héroes.
En la Ilíada era Aquiles y en la Odisea era Ulises. Aquiles, un guerrero fuerte, de mucha importancia en la guerra con Troya, y la Odisea tenía como protagonista a Odiseo o a Ulises, que pugnaba por regresar a su tierra después de haber luchado durante 10 años en la guerra de Troya, y también figura en la Ilíada, cosa que ya tú más o menos debes saber. Cantar de gesta. ¿Qué cosa es un cantar de gesta? También se narran hazañas, pero básicamente de una determinada región, de una determinada zona. En ese momento comenzaban a fusionarse ciertas lenguas, las lenguas romances. En ese entonces comenzaba a iniciarse nuestro idioma español, a formarse, porque el español, recuerda, es una mezcla de diversas lenguas romances, invadía uno, invadía otro, y en ese entonces ocurría o se centraba los cantares de gesta, que eran hazañas, ¿ya? Hazañas de grandes héroes nacionalistas en especial, y una obra importantísima que ocurrió en aquella época y que es un cantar de gesta, el cantar del Mío Cid. Ojo, el cantar del Mío Cid es de autor anónimo, ¿ya? Donde narra las aventuras, las hazañas de quién, del Mío Cid, que era Rodrigo Díaz de Vivar, que significa en español Mío Cid o mi señor, ¿no es cierto? En ese entonces se narra pues precisamente las hazañas, después de haber sido desterrado, después de luchar muchos años, y la fidelidad que le tenía al rey de ese entonces, ¿no? Una obra muy bonita que vas a poder también encontrar, y te recomiendo mucho que lo leas. ¿Qué tenemos después? El poema épico. También forma parte, es una especie del género épico, y que consiste en narrar hazañas de héroes también nacionales. ¿Se parece, verdad? Mira, si te das cuenta, hazañas de héroes, guerras, combates y héroes. Sí, es algo parecido, porque el poema épico precisamente toma el ejemplo de la epopeya. ¿Te acuerdas que te dije que la epopeya era una narración que se daba pues de boca en boca, ¿verdad? De narración en narración. Pero acá en el poema épico forma parte del Renacimiento. Aquí ya se había inventado la escritura. Tomó como ejemplo la epopeya. Mira que la epopeya y el cantar de gesta ocurrió en la Edad Media, ¿ya? En la Edad Antigua y la Edad Media. Y en cambio el poema épico ya tomó como ejemplo antiguas hazañas, ¿ok? Esa es la gran diferencia. ¿Qué tenemos como ejemplo acá? La Cristiada, de Diego de Ojeda, ¿no? Donde narra precisamente la pasión de Cristo. Ya básicamente es una obra bastante católica. Entonces que también había un cierto rasgo de una forma de rencilla entre la religión católica y los burgueses de aquella época, ¿no? Vamos a pasar al siguiente género, el género lírico. Si tú escuchas género lírico, lo primero que se te viene a la cabeza, o lo primero que se tendría que venir a la cabeza es poesía, ¿ya? Para que tú diferencies lo lírico de lo épico, lírico, poesía, ¿no es cierto? Y tú sabes que la poesía va más a lo subjetivo, más a lo interno, a lo interior, ¿no es cierto? El mundo interior de los personajes. Y la característica es que se da en versos, o en prosa también en algunos casos, y también se clasifican en estrofas. Igual, el género lírico también tiene sus respectivas especies. He mencionado aquí las más comunes, las más conocidas. Tenemos la oda, la elegía, tenemos la égloga, el madrigal, el epigrama, la epístola y el himno. Mira, tenemos 2, 4, 6, 7 especies del género lírico. Vamos a ir rápidamente viendo cuál es la diferencia de cada uno de ellos. Mira, la oda es como un canto de entusiasmo, de alegría, ¿ya? Es lo contrario a la elegía, porque mientras la oda en sus versos demuestra alegría, entusiasmo, en la elegía demuestra dolor, ¿no es cierto? Es lo contrario, dolor. ¿Dolor por qué? Por la pérdida de un ser querido, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Mira, acá tenemos un ejemplo, en Oda Pindarica Grau, por ejemplo, ¿no? Mencionando un montón. Elegía, acá hay uno muy conocido, Coplas a la muerte de su padre. ¿Te acuerdas quién es el autor?
Jorge Manrique, ¿verdad? Es donde él describe en esta poesía lo doloroso que fue haber perdido precisamente al ser que le dio la vida, ¿no? Égloga. ¿Qué cosa es una égloga? Mira, en la égloga, a diferencia de estos cantos, uno de alegría, otro de dolor, en la égloga los protagonistas principales son pastores, ¿ya? Y precisamente relata vivencias de ellos, ¿no? En su mundo, pastando ovejas, la vida del campo, etc. ¿Ya? Y tenemos églogas, como ejemplo, églogas de Garcilaso de la Vega, muy conocida, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un madrigal? Ojo, mira que cada uno tiene su característica diferente. Poesía, puede ser prosa, pero cada uno de ellos tiene una característica especial. Todo pertenece al género lírico. Pero mira, mientras la oda, recordamos también, es algo que se canta con entusiasmo, que se entona con entusiasmo, la elegía con dolor, con pena, con tristeza. La égloga, vida rústica del campo, de los pastores. Y el madrigal tiene una característica que relata hechos tristes de un amor no correspondido, ¿ya? Así que a todos los decepcionados le cae como anillo al dedo, ¿qué cosa? Un madrigal, ¿no? Un madrigal, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los poemas de Amado Nervo, ¿no? Amado Nervo, la mayoría se caracteriza por ser un autor donde ha tenido bastantes decepciones amorosas y él lo retrata, pues, ¿no? Retrata a través de esos versos, de su poesía, precisamente esas decepciones amorosas que ha tenido a lo largo de su vida. ¿Qué cosa es un epigrama? Un epigrama dice que es un poema breve e ingenioso, un poema breve, medio satírico, ¿ya? Es un poema, prácticamente, Antonio Machado es uno de los especialistas en ese tipo de poesía. ¿Qué cosa es una epístola? Mira, la epístola es un poema que se enmarca más que nada en temas filosóficos, en temas profundos, ¿ya? Y tenemos pues uno de ellos, por ejemplo, carta de Abelardo Amarilis, de Amarilis Abelardo, ¿no? Conocida también. ¿Y qué cosa es un himno? Por supuesto, tú de repente al mediodía o en los izamientos o en las ceremonias protocolares tú cantas el himno nacional, ¿verdad? ¿Y qué cosa es un himno? ¿Tú te has preguntado qué cosa es un himno? Pues es un himno, está dentro del género lírico y como especie himno. ¿Pero qué? Es una especie de poesía, ¿verdad? Hecho canción, porque la poesía también se puede hacer canción, ¿no es cierto? Que una representación musical de algo importante, de algo trascendente. Fue creado precisamente para que perdure en el tiempo. Mira la letra del himno nacional. ¿Tú te has detenido a escuchar y analizar la letra de nuestro sagrado himno nacional? De repente no lo has hecho, ¿no? Dice, somos libres, dice, ¿no? O sea, está contando. Es como si toda la historia del Perú se contara a través de ese himno. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos luchado para poder ser independientes, ser libres, eso es lo que está narrando a través de ese himno, ¿ya? Es un hecho importante que quiere los determinados grupos o personas de ese sector quieren que perdure en el tiempo. Ese es un himno. En este caso una nación, ¿verdad? Ese es un himno. Bien, pasamos al siguiente género, el género dramático, ¿no es cierto? El género dramático. El género dramático es todo aquel que ha sido creado, ¿para qué? Para ser representado en un escenario, en un teatro, en las tablas, ¿cierto? Y antiguamente, ojo, que este arte viene de la época incluso antes de Cristo, ¿ya? Ese de aquí prácticamente es el género dramático. ¿También tiene sus especies? Sí, tres muy marcadas y conocidas y diferenciadas. La tragedia es una de ellas, es una especie. ¿Y qué cosa se narra en una tragedia? Su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Relata una tragedia, relata hechos trágicos, relata hechos, ¿y con qué? Con la finalidad de la catarsis. O sea, ¿para qué los antiguos griegos contaban o inventaban este tipo de historias con hechos trágicos? ¿Por qué? Por la finalidad, dice que era la catarsis. ¿Y qué cosa era la catarsis? Los grandes literatos de aquella época, cuando realizaban o representaban sus tragedias, mayormente todos terminaban muertos. Uno mataba al otro y al final era el desenlace. ¿Pero con qué finalidad? Por la catarsis. Te repito, la catarsis es
el acto de concientización de la persona. O sea, ¿por qué finalidad lo hacían ellos? Para decir, mira, mira lo que te puede pasar si tú no haces caso al oráculo, a los dioses, ¿no? Si eres malo, mira lo que te puede pasar. Entonces el lector o el presente, pues ya como que se limpiaba, se purgaba, ¿no? Hacía, no, bueno, entonces tengo que actuar de otra manera, tengo que hacer el bien. Es por eso que ellos realizaban ese tipo de obras teatrales, la tragedia, ¿no? Y tenemos pues Edipo Rey, que es una de las más conocidas a lo largo de toda la historia de la literatura, Edipo Rey, de Sófocles, ¿verdad? Comedia. ¿Qué cosa es la comedia? Si la tragedia relata hechos trágicos, la comedia se encarga de satirizar a algunos personajes, ¿ya? Los satirizan con la finalidad de ¿qué? Si la finalidad de acá arriba era de hacer reflexionar a la audiencia, aquí, ¿cuál era la finalidad? Era divertir. Divertir al público, ¿para qué? Para robarle una sonrisa, oye, se desestrese en ese momento, ¿no? Así como ahora nosotros estamos estresados, ¿qué hacemos? Buscamos ahí en la relación de películas, Netflix, la plataforma que tengas, o simplemente te vas o revisas tu archivo de DVD y te buscas una comedia, ¿no? Quiero reírme un rato, quiero despejarme, he tenido problemas, he tenido un día pesado, o ahora en estos días de estrés, pues lo único que haces es buscar una buena película donde quieras reírte y buscas el género comedia, ¿verdad? La especie ya sería una especie de narrativa, una comedia, para reírse. Esa era la finalidad de ese entonces de las obras teatrales con esta especie, comedia, satirizando a algunos personajes para divertir al público, ¿ya? Ejemplo, El avaro, ¿no? De Molière. Bueno, ya lo vimos, vamos a ir viendo cada una de esas obras en su debida oportunidad. Y el drama, ¿qué cosa es el drama? También habrás escuchado drama, ¿verdad? Incluso también en las películas no DVD también lo ves de esa manera, drama. Pero ¿qué cosa es el drama? No es más que una mezcla entre lo dramático y la comedia. Es una mezcla de ambos. Por rato te hace reír, por rato te hace llorar. ¿Ya? Esa es una mezcla, ese es un drama. Un ejemplo, Fuente Ovejuna, ¿no? Donde al comendador lo mataron al final por los abusos que cometía, y al final cuando llegaron a averiguar quién le había matado al comendador, al final todos respondieron, los pobladores del lugar respondieron que fue ¿quién? Fuente Ovejuna, ¿no? Todas a una, y eso es como una mezcla de tragedia, una mezcla de jocosidad también, para darle ese matiz diferente, ¿no? Ese es el género dramático con sus tres especies, ¿ya? Tragedia, comedia y drama. Repasamos aquí. Tragedia, ¿qué cosa? Hechos funestos, hechos, muerte, sangre. Comedia, pachotada, risa, ¿no? Etcétera, para divertir. Drama, una mezcla de ambos, ¿ya? Un poco más sobrio. Entramos al último género, género narrativo. El género narrativo es el más común, es el que más conocemos, es el que más obras existen, y tenemos también diversas subclases o especies de este género, ¿no? Aquí en el género narrativo mayormente se encuentran obras literarias donde se narran sucesos, se narran hechos que ocurren a personajes, ¿ya? Se caracteriza porque tiene un inicio, un desarrollo y tiene finalmente un desenlace, ¿ya? Ok. ¿Cuáles son sus especies? Aquí tenemos algunas. Mira, la novela. La novela ocurre o relata hechos que le ocurren a personajes, a uno o a varios personajes. ¿Ya? Eso es de mayor, un poquito extenso. ¿Ya? Ejemplo, tenemos un montón de novelas, ¿no? Tenemos un montón. ¿Ya? Por acá podemos mencionar, a ver, vamos a mencionar uno. Los Miserables, por ejemplo. ¿De quién es? ¿Qué autor? Víctor Hugo, ¿no? Bueno, para nombrar más, para ir abreviando. Cuento. ¿Cuál es la diferencia entre novela y cuento? Que mientras la novela es una narración, una narrativa donde se detallan hechos ocurridos a algunos personajes, a uno o más personajes, en el cuento es casi parecido, pero es un hecho breve, es un hecho conciso,
donde se narra lo que le ocurre a un personaje o una anécdota en especial. ¿Ya? Esa es la diferencia con la novela. La novela, varios personajes, varios hechos. En cambio, el cuento es más directo, es más ameno, más concreto, va a los hechos de frente y es de corta duración. ¿Ya? Esa es la diferencia con el cuento. Por ejemplo, Paco Yunque, por ejemplo, ¿no? Paco Yunque. Vamos a ponerlo por acá. ¿De quién es Paco Yunque? ¿Ah? César Vallejo, ¿no? Seguimos. Leyenda. ¿Qué cosa es una leyenda? Mira, la novela, varios hechos, varios personajes, extenso. Cuento, uno o pocos personajes, hechos directos y de corta duración. Leyenda es una narración tradicional, dice, ¿no? Tradicional. O sea, que ha ocurrido de mucho antes y se ha ido contando de generación en generación. Ojo, pero la leyenda tiene una característica muy especial que le da a que esos hechos, que en su mayoría de las veces son ficticias, se toma como real. ¿Ya? Se toma como real. ¿Por qué? Por tradición. Por tradición, los pobladores de ese lugar lo ven como algo real, que ocurrió sí o sí. Por ejemplo, la leyenda de los hermanos Ayar, ¿recuerdan? ¿No? Que Manco Cápac, Mamahoyo fundió su, ¿no? Dijo donde se hunda, ¿no? Mi bastón, ahí fundaré el imperio. Y se hundió en el Cusco, ¿no? ¿Te acuerdas? En el cerro, ¿qué? Un poco de historia, ¿no? Guanacaure. Esa es una leyenda, pues, ¿no? Algunos pobladores dicen que sí, realmente, lo que por tradición, de que por generación, incluso los incas tienen su generación, ahora ya no, pues no, están vestidos de la misma forma, pero todavía existen algunos de esos rasgos y todavía ellos creen que realmente el Inca proviene del sol, es hijo del sol. ¿Qué cosa es un mito? Un mito es algo parecido a la leyenda, pero se basa en el origen de las costumbres. Vamos a ver de repente en la siguiente clase lo que es la mitología griega. La mitología griega es algo también riquísima, ¿no? Donde se toman hechos que van de generación en generación, han sido narrados y se toman en algunos casos como cierto. Por ejemplo, la creación de la especie humana y todo ello, ¿no? Los dioses, los semidioses y todo ello. Ese es un mito, es un hecho que, hecho un poco más corto, donde explican el origen de las diversas costumbres que se tienen en los pueblos. ¿Ya? Ese es un mito. Y finalmente tenemos la fábula, que se relatan diversos hechos y que principalmente lo que lo caracteriza a la fábula es que los personajes, por lo general, no siempre, son animales, ¿no? A veces interactúan con personas incluso. Y lo curioso es que los animales pueden hablar, los animales conversan entre ellos. Y otra de las características también muy importantes es que siempre una fábula termina ¿con qué? Con una moraleja, ¿no es cierto? Con una enseñanza. Esa es una moraleja, una enseñanza, una conclusión de esta lectura que hemos visto, que al final nos da un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para poder también tomar y ejercer esas virtudes que en algunos otros personajes se plasma en una fábula. Un caso concreto y que todos sabemos de nuestra niñez, que hemos leído, son las fábulas de Esopo. De Esopo, que son las clásicas, ¿no? De la liebre y la tortuga, ¿no? ¿Te acuerdas? Y mito, por ejemplo, la mitología griega, que es muy conocida, ¿no? El inicio del universo, entre otros, ¿no? Cómo se creó la especie humana. La mitología griega lo enfoca de un tema bastante diferente a lo que es lo religioso, a lo tradicional, de repente, ¿no? Entonces, chicos, miren todo lo que hemos visto. Un tema un poquito extenso, sí, pero yo creo que era necesario para aclarar, diferenciarlos entre ellos. Hacemos un repaso rápido, nada más así,
¿Qué cosas son géneros literarios? Ya te expliqué. Es clasificar todas las obras literarias que existen, ¿no? Es como poner una biblioteca en cada lugar, en cada espacio y separarlo, pues, ¿no? Separarlo por géneros, ¿ya? Eso de ahí serían los géneros literarios. Podemos mencionar 4 principalmente, pero yo daría una más por acá. A ver, ¿por dónde lo colocamos? Yo colocaría un género más por acá. Que sería el ensayo. No sé por qué lo pone así. Porque algunos autores lo consideran aparte, como una clasificación aparte. Porque el ensayo, recordarás tú, uno de los más grandes ensayistas peruanos, ¿quién es? Aquí en nuestro Perú, José Carlos Mariátegui. ¿Te suena? ¿No es cierto? Con su obra 7 ensayos de la realidad peruana, que es una obra que vamos a irlo analizando, rica en contenido, es un ensayo, ¿ya? Y ese tipo no está clasificado, ¿no? No está aquí, es una clasificación especial. Algunos también dicen, para poder acá extenderlo, acá lo ubican a la oratoria, ¿ya? ¿Y por qué? Porque la oratoria es un arte también, de hablar, de pulir, de embellecer las palabras, y es lo que hacían también antiguamente. ¿Te acuerdas cuando hacían sus cantares, sus canciones? Lo hacían también con esa magnitud. Y antiguamente no era escrito, la oratoria no es escrito, el arte es de hablar. Entonces también se considera como prácticamente como otro género de la literatura, ¿ya? El ensayo y la oratoria. Vamos a ver un repaso rapidito. Género épico, mundo exterior, material, hazañas, heroicos, héroes, ¿no es cierto? La epopeya, héroes. Cantar de gesta, igual. Cuando se comenzaban a formar, a fusionar las naciones, las lenguas, allí nacen los cantares de gesta. Tenemos un ejemplo, el cantar de Mío Cid. Poema épico también, un poco más adelantado ya, en el Renacimiento, ¿ya? La Cristiada tenemos como ejemplo. Género lírico, todas sus especies. La oda, acuérdate, oda, entusiasmo, alegría. Elegía, a lo contrario, tristeza. ¿Por qué? Por la pérdida de un familiar, en este caso el padre, ¿no? Como Coplas la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Égloga, por su lado, describía las vivencias campestres de los campesinos, los pastores. El madrigal, no te vas a olvidar, porque te pasa todas las veces, ¿verdad? Cuando tienes una decepción amorosa y te pones a escribir allí tu poema, no me hizo caso, ¿no? ¿Por qué? Listo, eso de ahí es un madrigal, ¿ya? El epigrama es un poema breve, satírico, por lo general. La epístola es una especie de carta, es un poema también de contenido filosófico, reflexivo, ¿ya? Y el himno es donde una nación quiere plasmar prácticamente su vida, ¿no? Todo lo que pasó para ser liberado, etc., ¿no? Diversas hazañas. Dramático, teatro, actuación, ¿no es cierto? Tiene tres especies: tragedia, muerte, sangre; comedia, risa, ¿no? Burla, jocosidad; drama, una mezcla de ambos. Muy fácil allí para reconocerlos. Y el narrativo, que también tenemos varias especies. La más conocida es la novela y el cuento, pero hay más, mira que hay más. Novela, hecho un poco más extenso, un poco con más personajes, con más hechos, ¿ya? Cuento sí, al grano, ¿no? Es algo sencillo, un solo personaje, una sola anécdota, y directo, es más dinámico, ¿ok? Leyenda es una narración tradicional, muchas veces ficticio, pero los lugareños lo toman como algo cierto, como algo real. Esa es una leyenda, igual que un mito, ¿no? Pero con la diferencia de que se explica de repente las costumbres. Ese es un mito. Y fábula, finalmente, donde los personajes cobran vida, pueden hablar, pueden interactuar con las personas y nos dejan al final una enseñanza o
moraleja. Chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya servido, que les sea de mucha utilidad. Ya saben, tienen que copiar esto en su cuaderno. Les voy a enviar las fotos, las fotografías de acá del tema, y al final les voy a anexar una separata con más o menos 20 preguntas para que puedan ustedes desarrollar acerca del tema. Mira, está bien especificado cada uno de los géneros con sus respectivas especies, ¿ya? Así que la pregunta no le va a ser difícil de contestarlas. Bien, chicos, hemos llegado a la parte final de esta clase. Nos estaremos reencontrando pues la siguiente semana con una clasecita más, de repente de comunicación o de literatura. Bien, chicos, ya sabes, hagan su tarea y quédate en casa.